¿Han escuchado esa famosa frase, vine buscando cobre y terminé encontrando oro? Porque fue justamente eso lo que ocurrió el jueves con Dragon Ball Daima. Lamentablemente ocurrió por el revés. Sucedió lo que todo el mundo quería. Toei Animation acaba de anunciar una nueva serie de Dragon Ball. Lamentablemente no fue como la gente quería, que era el regreso de Dragon Ball Super con la saga de Moro, o en todo caso, el regreso con la adaptación de la película de Broly. Todo lo contrario a eso, y como nadie se esperaba, o al menos nadie quería aceptar por las filtraciones que habían salido de Dragon Ball Magic, resultó ser así, pero con ciertas diferencias, en lo que fue sin duda alguna uno de los lanzamientos o revelaciones más desazonadas que hemos tenido en Dragon Ball. El descontento fue general. Solo basta ver las redes oficiales en inglés de la franquicia para ver el descontento masivo que provocó este anuncio. En todo este tiempo viendo Dragon Ball he visto muy pocos momentos en el cual la crítica hacia la serie o hacia algo relacionado a la serie fuera tan masiva y casi que unánime. Momentos con tal nivel de crítica hacia Dragon Ball no hay demasiado, o al menos que sean tan unánime. Quizás podría decir el Super Saiyan Dios en 2013 por el diseño, que en ese momento fue súper criticado, súper criticado. La animación del capítulo 5 de Dragon Ball Super, que dio la vuelta al mundo, fue una burla completa, la cantidad de insultos. E incluso, no sé si recuerdan, pero llegaron a amenazar a los animadores de la serie por la calidad tan baja que nos dieron en ese momento. Un capítulo que simplemente no debió salir. O lo peor de todo, lo que considero lo peor de todo, las células S. El capítulo donde las guerreras del universo 6 se convierten en Super Saiyajin. Creo que ese fue el momento donde, si no fuera porque en Japón, la gente hubiera ido a quemar la casa de Toei Animation y de paso a Akira Toriyama. Pero aún así, todos esos momentos tienen una clara diferencia con lo que acaba de pasar con Dragon Ball Magic. Y es que esos eventos fueron sorpresivos, fueron inesperados. Con Dragon Ball Magic la gente ya sabía. La gente ya sabía lo que era, lo que se venía. Se habían filtrado. Y de hecho yo lo publiqué en mis redes sociales. La gente no quería. Pocas horas antes del anuncio en la Comic Con, le pregunté a los seguidores qué era lo que esperaban. Y la cantidad de gente que esperaba que no fuera real confirmaba el descontento o la negativa que tenían hacia esa idea. ¿Cuál idea? Que hicieran de nuevo Goku pequeño. La gente ya había visto las filtraciones, la gente ya sabía que se podía anunciar algo así y la gente ya iba condicionada con la idea, y fue así como la gente ya fue con la negativa a cierta idea, y fue así como la gente ya fue con incluso hasta rechazo de una serie que ni siquiera habían visto y ni siquiera se había anunciado. Y cuando finalmente se anunció y vieron que lo que se había filtrado efectivamente acaba de suceder, explotó absolutamente todo. Las redes sociales e incluso las personas que estaban en ese momento en Estados Unidos en el panel oficial de Dragon Ball deseaban fervientemente que eso sea falso. En otras palabras, fue una opinión negativa que se vino formando antes de incluso el anuncio. En cuanto al anuncio en sí, solo tenemos poco más de 2 minutos de contenido. Y en él vimos cosas que ya veníamos sabiendo desde las filtraciones. Con la diferencia es que en las filtraciones decían que Goku se volvería un niño. Pero aparentemente son todo el elenco principal de la serie. Datos tipo diseñador de personaje, la historia donde será guiada. Lo poco que sabemos es sobre el diseñador de personaje, los animadores que estarán a cargo y que seguramente esta será la serie con mayor calidad visual de todas las que hemos tenido anteriormente, incluyendo la serie original de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y, si queremos contar, Dragon Ball Heroes. Y cómo no, teniendo animadores de la talla de Naohiro Shintani, Yuya Takahashi, Chikachi Kubota, Naoto Shishida, Nakatsuru, que regresa después de muchísimos años y como diseñador principal de la franquicia. Esto es algo increíble y nos asegura que tendremos una calidad a la altura de las circunstancias para celebrar el 40 aniversario de Dragon Ball. Porque al final de cuentas es eso.
Una serie especial que tiene dos objetivos. Uno, el celebrar el aniversario de la franquicia. Y segundo, expandir la franquicia como nunca antes se había visto en la historia. Esta es una serie claramente para un público más infantil. Quiere expandirla a un público que incluso Dragon Ball Super, que se anunció también como algo para un público más infantil, no logró. No llegó a esos nichos. Y es eso lo que quiere lograr esta serie. Quiere introducir Dragon Ball a un mercado mucho más internacional, mucho más mundial. Y es por eso que se reveló también que esta serie tendrá un estreno internacional. Tendría un estreno mundial. Nunca antes una serie de la franquicia de Dragon Ball había tenido un estreno de este calibre, un estreno simultáneo para el resto del mundo. Y eso es lo que quieren lograr con esta serie, llegar lo más lejos posible. En una serie donde la puedan ver todo el mundo la pueda entender y todo el mundo la pueda disfrutar. Así que si eres uno de los que la criticó, la sigue criticando y estás totalmente cerrado con la idea de al menos verla, te invito a que le des una oportunidad. Te invito a que al menos le des el beneficio de la duda. Te invito al menos a ver el primer capítulo. Y si el primer capítulo no te gusta, ya tendrás todo el derecho de decidir si quieres continuar o no. Porque al igual de lo que sucedió con la resurrección de Freezer en el torneo del poder, se demostró que una idea que inicialmente a la gente le parece negativa o criticable puede transformarse en una buena idea, en un buen plan, en un buen desarrollo. Porque lo más importante no siempre es la idea, sino de la manera en la que la vas ejecutando. No le cerremos la puerta a una serie que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera ha salido, que ni siquiera tenemos algo relevante siquiera para poder jugar más allá de un trailer que dura poco más de 2 minutos. Esta serie pretende honrar el 40 aniversario de Dragon Ball y se nota que le están poniendo todo el cariño en el mundo. Solo hace falta ver al staff de animadores que tiene detrás. Y el compromiso de Akira Toriyama, que se sabe que incluso está supervisando los cortes de la animación para tener el resultado más cercano a su visión. Y si lo quieren ver de otra manera, esta sería una oportunidad perfecta para saber qué tipo de animación o qué calidad de animación nos puede esperar una futura saga de Moro con el regreso de Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima no es la serie que pedimos, seguramente no es la serie que necesitemos, pero es lo que tenemos. Y como con absolutamente todo en esta vida, no podemos dar una opinión válida de ella hasta no verla en su fecha de salida a finales de 2024. Esperemos que le vaya bien y que nos traiga de vuelta esa esencia clásica que tenía Dragon Ball original, con su comedia y su aventura. Y si no, que al menos sea una excusa para poder ver la calidad visual que podríamos tener en una futura serie de Dragon Ball Super, en un arco de Moro por ejemplo. Y nada gente, este es el video de esta ocasión. Disculpen sinceramente la calidad del video, la calidad del micrófono, la calidad de mi voz y la manera en la que hablo. Es la primera vez que hago esto y no quise perderme la oportunidad de hablar de esta nueva serie. Ni siquiera escribí un guión en un intento de ser lo más natural posible, prometiendo hacerlo mucho mejor en la siguiente ocasión. Muchas gracias por ver y recuerda, Dragon Ball es eterno.